Buenas tardes, mi nombre es Tamara Ortega. Hoy les voy a compartir sobre las clases Socket y datagramas para la comunicación en redes. Bien, empezaremos. Muy bien. Un segundo. Perfecto. Ok. Bien, clases Socket y datagramas para la comunicación en redes. Conceptos generales. Java.net en las aplicaciones en red es muy común el paradigma cliente-servidor. El servidor es el que espera las conexiones del cliente en un lugar claramente definido y el cliente es el que lanza las peticiones a la máquina donde se está ejecutando el servidor y al lugar donde está esperando el servidor, el puerto o puertos específicos que atiende. Una vez establecida la conexión, esta es tratada como un stream, es decir, flujo típico de entrada y salida. Bien, dice que esta característica de interconectividad entre máquinas hace que el concepto de socket sea de gran utilidad. Bien, dice, las clases que proporciona el paquete de Java.net. Estas clases son las siguientes. Tenemos socket, tenemos server socket, datagram socket, datagram packet. En los sockets tenemos que implementar un extremo de la conexión TCP. En server socket se encarga de implementar el extremo servidor de la conexión en la que se esperarán las conexiones de los clientes. Datagram socket implementa tanto el servidor como el cliente cuando se utiliza UDP. Datagram packet implementa un datagram packet que se utiliza para la creación de servicios de reparto de paquetes sin conexión. El inet address se encarga de implementar la dirección IP. Muy bien, pero específicamente vamos a ver sobre las clases socket. ¿Qué son los sockets? Los sockets son más que puntos o mecanismos de comunicación entre procesos que permiten que un proceso hable o se emita o reciba información con otro proceso, incluso estando estos procesos en distintas máquinas. Muy bien, como yo les decía hace poco, que esta característica de interconectividad entre máquinas hace que el concepto de socket sea de gran utilidad. Ya, y dice que utilizando la clase Java.net Socket, en lugar de tratar con código nativo, los programas Java pueden comunicarse a través de la red de una forma independiente de la plataforma. Ok, aquí tenemos algunos tipos de socket, pero dice que define las propiedades de las comunicaciones en las que se ve envuelto un socket. Esto es el tipo de comunicación que se puede dar entre el cliente y el servidor. Estas pueden ser la fiabilidad de transmisión, mantenimiento del orden de los datos, no duplicación de los datos, el modo conectado en la comunicación, envío de mensajes urgentes. Y aquí tenemos los tipos disponibles de socket, que entre ellos tenemos el tipo SOCDEGRAM, que es un socket para comunicaciones en modo no conectado, con envío de datagramas de tamaño limitado tipo Telegram. En dominios internet como la que nos ocupa, el protocolo del nivel de transporte sobre el que se basa es el UDP, es decir, que es un servicio no orientado a conexión sobre UDP. Y los datagramas se envían como paquetes independientes
soporta la bidireccionalidad, pero no es su fuerte. Ahora tenemos los tipos SOC Stream para comunicaciones fiables en modo conectado de 2 vías y con tamaño variable de los mensajes de datos. Por debajo, en dominios internet, subyace el protocolo TCP. Dice que define un servicio orientado a conexión confiable. Los datos se envían sin errores o duplicación y se reciben en el mismo orden de cómo fueron enviados. ¿Sí? Esto de aquí quiere decir este tipo. Ahora tenemos el tipo SOC RAW, que permite el acceso a protocolos de más bajo nivel como el IP, o sea, el nivel de red, dice que el uso de socket de este tipo nos va a permitir la implementación de nuevos protocolos y la modificación de los ya existentes. El tipo SOC SEC Packet tiene las características del SOC Stream, pero además el tamaño de los mensajes es fijo. Y tenemos bien los datagramas. ¿Qué quieren decir los datagramas? Que un datagrama es un paquete de datos que constituye el mínimo bloque de información en una red de comunicación por datagramas, la cual es uno de los dos tipos de protocolo de comunicación por conmutación de paquetes usados para encaminar por rutas diversas dichas unidades de información entre modos de una red, por lo que se dice que no está orientada a conexión. Los beneficios generales de lo que es socket, que es en lo que nos estamos centrando, dice que soporta varios niveles de conectividad en red, permite abrir un URL, RMI, permite trabajar con sockets y aplicaciones cliente-servidor. Un cliente, programa que ejecuta el usuario, solicita un servicio a una máquina servidor y ofrece un servicio a múltiples clientes. Ejemplos: Telnet, FTP, Web, SMTP, SNMP, etc. Y para que se comprenda un poco mejor, tenemos un ejemplo de lo que es socket. Dice: creemos una clase llamada conexión en el paquete socket que nos dará los datos que necesitaremos en el cliente y en el servidor. Bueno, iniciamos creando una clase conexión, donde tenemos el puerto para la conexión, el host para la conexión. Tenemos mensajes entrantes en el servidor. Tenemos el socket del servidor y el socket del cliente. Estos tres, que es el mensaje entrante, el socket del servidor y el socket del cliente, son protegidos. Y también tenemos como protegido el flujo de datos de salida. Con un constructor haremos tenemos aquí un constructor, y dentro del constructor tenemos un if. Dice que tipo .equals ignore case servidor. Entonces dice que aquí aquí esta línea de aquí dice que se crea el socket para el servidor en puerto 1, 2, 3, 4, y acá el socket para el cliente. Estas son las variables SS y CS, que es para el socket del cliente. Bueno, en esta parte de acá, continuando con el ejemplo, tenemos lo que es ahora la clase servidor, donde se está
donde extiende de la clase conexión. Dice que, bueno, un segundo, vamos a retroceder. La clase conexión dice que simplemente nos brinda los datos que necesitamos, los mensajes de entrada, el flujo de salida socket para el cliente y socket para el servidor. Estos últimos inicializados desde el constructor. Bueno, ya esa parte ya la mencioné, donde tenemos aquí el constructor. Ahora sí, vamos a la parte de acá. La clase cliente establecerá la conexión con el servidor usando un socket en localhost. Y el puerto 1234. Una vez que establece la conexión, escribe dos mensajes en el servidor usando un ciclo for y cierra la conexión. Muy bien, como le decía aquí, bien, tenemos, esta es la clase, ¿verdad? Servidor está extendiendo de la clase conexión porque es lo que queremos conectar. Dice que esta sería de conexión para hacer uso de los sockets y demás. Tenemos aquí en la parte del constructor y los métodos para iniciar el servidor. Ya aquí en la parte de un try tenemos esperando conexión, que este es un mensaje que se va a imprimir. Y en la línea de aquí tenemos cs igual a ss.accept, donde dice que accept comienza el socket y espera una conexión desde un cliente. Ya aquí también otro mensaje que se imprime donde dice cliente en línea, y la parte donde dice se obtiene el flujo de salida del cliente para enviarle mensaje, y en la línea donde dice se le envía un mensaje al cliente usando su flujo de salida. Aquí una parte dice se obtiene el flujo y la otra parte se envía, y se obtiene el flujo de entrada desde el cliente. Bien, aquí tenemos un ciclo while donde dice que mensaje servidor donde es igual a la entrada punto readline que sea diferente a null mientras haya mensaje desde el cliente. Aquí dice se muestra por pantalla el mensaje recibido que es mensaje al servidor y fin de la conexión. Y aquí dice se finaliza la conexión con el cliente con close. Ya con un catch exception finalizamos aquí el try y imprimimos este mensaje. Ahora la parte donde está aquí está la clase de cliente donde también extiende de la conexión, que dice que la clase cliente, esta parte de aquí, la clase cliente se usa el constructor para el cliente de conexión, y tenemos los métodos para iniciar el cliente, tenemos el flujo de datos hacia el servidor y la parte donde envían los dos mensajes. Aquí tenemos el código para usar el servidor con socket en Java, es este código de aquí, y el código para usar el cliente con socket en Java. Ok, en conclusión dice que esta investigación se conoció, bueno, es una investigación que realicé donde se aprendió la utilidad de los sockets en Java. Sabemos que son indispensables al querer realizar conexiones hacia otros sistemas. Los sockets pueden ser utilizados en cualquier lenguaje de programación, lo único que se cambia es la forma de programar, de ahí se usan las mismas funciones. Y bueno, en conclusión, los sockets cumplieron ampliamente la tarea que se les fue designada en el lenguaje de programación Java, en el ejemplo que mostré anteriormente, y se cree que serán
que serán mejorados en el futuro, facilitando aún más el diseño de programas que necesiten comunicarse con sistemas. En las recomendaciones tengo para seguir la pista del resultado de la ejecución. Se recomienda que se ejecute cada aplicación en una ventana separada en la pantalla, preferiblemente fijando el tamaño y posicionamiento de las ventanas de manera que se pueda ver junto a otra. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil disculpas por ciertos ruidos o cosas que se escucharon. Este video, así como el anterior, lo tuve que hacer de una manera rápida. Y bueno, bien, eso es todo. Muchas gracias.